Hola amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Esta clase está especialmente dedicada a mis compañeros que se encuentran en la rotación de niño sexto nivel. En el caso de prematurez, ustedes van a ver en la clase de imagen hemorragias subependimarias, intraventriculares con hidrocefalia, etcétera. Entonces, amigos, para entender y comprender eso, primero hay que saber identificar las estructuras anatómicas en ecografía transfontanelar. Entonces, amigos, el objetivo de esta clase es identificar las estructuras anatómicas en ecografía transfontanelar. Espero aportar mi granito de arena en su proceso de aprendizaje. Dicho esto, amigos, comencemos. Aquí nosotros podemos observar la fontanela anterior, la fontanela posterior, las suturas coronal, la sutura landoidea. Las fontanelas especialmente nos sirven en esta ecografía para identificar las estructuras anatómicas. Son auténticas ventanas que nos permiten ver esas estructuras. Antes de continuar, acordémonos un poco del léxico utilizado en ecografía, anecoico. ¿A qué se refiere? A estructuras de color negro. Ejemplo, los líquidos, es decir, que no emiten ecos. Hipoecoico o hipoecogénico se refiere a estructuras de menor ecogenicidad con respecto a otras estructuras. Isoecogénico o isoecoico de la misma ecogenicidad con respecto a otras estructuras. Ecogénico o sonodenso con ecos se refiere a sólidos, y nosotros en la ecografía vamos a ver de color blanco a las imágenes. Y por último, hiperecogénico o hiperecoico se refiere a estructuras de mayor ecogenicidad con respecto a otras estructuras. Miren, en estas dos imágenes observamos la fontanela anterior. Recordemos que hay tres planos en la ecografía transfontanelar: plano coronal, primero; el segundo, el plano sagital; y el tercero, los planos parasagitales. Entonces, por ejemplo, aquí, amigos, miren, a través de la fontanela anterior, miren los planos, los diferentes planos coronales que existen. Entonces, aquí sería el plano coronal más anterior, este sería el plano coronal más posterior, y dependiendo cómo se va colocando, cómo se va moviendo, desplazando el transductor de adelante hacia atrás, vamos a observar las diferentes estructuras. Entonces, por ejemplo, en el plano coronal anterior vamos a observar las astas anteriores, los ventrículos de los ventrículos laterales. En el plano coronal posterior vamos a observar la sustancia blanca de los lóbulos parietales y temporales. Entonces, nosotros en esta serie de imágenes vamos a hacer de cuenta que estamos moviendo en este primer plano desde adelante hacia atrás, y vamos a ir viendo cómo las diferentes estructuras, unas desaparecen y otras aparecen. Entonces comencemos. Miren, en el plano coronal anterior, miren cómo identificamos las astas anteriores de los ventrículos laterales. También observamos los ventrículos laterales, los núcleos de la base, parte de los tálamos, la comisura interhemisférica. Miren, si seguimos desplazando en el plano coronal mismo, un poco más hacia atrás, ya observamos la parte anterior del tercer ventrículo, que es una parte estrecha. Observamos también los ventrículos laterales. Si seguimos moviendo en el plano coronal el transductor, miren, ya observamos estas zonas ecogénicas que corresponden a los plexos coroideos, que están dentro de los ventrículos laterales. También observamos el septum pelúcido. También observamos estas estructuras que son los tálamos. Miren, aquí en esta otra imagen observamos los ventrículos laterales, los plexos coroideos, que son ecogénicos, y también observamos el vermis. Aquí también observamos la comisura interhemisférica. Entonces, antes de continuar, amigos, recordemos que aquí, en estos planos, nosotros ya observamos los plexos coroideos, que son ecogénicos, pero debemos hacer una aclaración. ¿Qué pasa si aquí observáramos en este plano coronal más anterior unas estructuras ecogénicas? No
se trataría de plexos coroides, sino de alguna alteración, podría tratarse de una hemorragia. Entonces nosotros debemos recordar que de entrada no debemos ver estructuras ecogénicas aquí en los plexos, en los ventrículos laterales, no deberíamos ver, porque podría tratarse de una hemorragia, más no de los plexos coroides. Continuemos. Aquí en un plano coronal más posterior, miren, ya observamos los trígonos, que son estructuras ecogénicas. Aquí están los ventrículos laterales. Y por último, miren amigos, en el plano coronal más posterior, ¿se acuerdan que vimos en ese dibujo? Ya no observamos ni ventrículos laterales, ni plexos coroides, ni el tercer ventrículo. Observamos ya sustancia blanca de los lóbulos parietales como occipitales. Continuemos ahora con estos segundos y tercer planos, ¿se acuerdan? Plano sagital y los planos parasagitales, ¿sí? Entonces miren, ahora hagamos de cuenta que vamos moviendo el transductor de la zona media hacia la zona lateral, de dentro hacia afuera. Entonces, dependiendo de eso, vamos a ir identificando también diferentes estructuras. Por ejemplo, miren aquí, antes de ver las imágenes, miren, aquí es el cuerpo calloso, la cavidad del septum pelúcido, ¿sí? Miren amigos, en la línea media, ¿qué observamos? La cavidad del septum, miren, todo esto. Aquí estaría el cuerpo calloso, aquí estaría el tercer ventrículo, aquí sería el cuarto ventrículo, aquí estaría el cerebelo, ¿sí? Miren aquí, en esta imagen, en esta parasagital, miren cómo observamos la hendidura o el surco caudotalámico. Miren, esto es muy importante amigos, porque en las hemorragias puede tornarse más ecogénico. Esta estructura es ecogénica, pero en caso de hemorragias puede tornarse más ecogénico. Entonces hay que estar atentos cuando evaluamos una ecografía transfontanelar, de que no sea muy ecogénico, mejor dicho, no sea hiperecogénico, porque tiende a tornarse de color más blanco en el caso de las hemorragias. Aquí miren, observamos los ventrículos laterales, observamos también el trígono, los plexos coroideos. Ya nos hemos alejado de la línea media. Como recuerdan amigos, estamos yendo de dentro hacia afuera, desde adentro hacia afuera. Aquí miren amigos, observamos ya la sustancia blanca de los lóbulos parietales y los lóbulos occipitales. Ya nos hemos alejado, ya es el plano parasagital más alejado de la línea media. Ya no observamos los ventrículos laterales, ni el plexo coroideo, ni el trígono. Antes de finalizar amigos, debemos recordar que hay ciertas diferencias en un recién nacido prematuro y uno a término. Por ejemplo, mire, los ventrículos laterales son amplios en los prematuros, pero eso no quiere decir que tenga dilatación o hidrocefalia, ¿no? Y miren, en los ventrículos laterales de uno a término pueden ser estrechos. Eso no quiere decir que sea patológico, son diferencias únicamente. Miren, uno prematuro no tiene surcos en el parénquima del cerebro. Miren, aquí en uno a término sí tiene surcos. Entonces, a tomar en cuenta esas diferencias, amigos. Bueno, amigos, espero que se encuentren muy bien. Como les dije al inicio de la clase, cuídense mucho. Espero haberles ayudado a comprender este tema que resulta muy complejo. Gracias.